Muy bien, buenos días con todos. Vamos a iniciar entonces la clase de álgebra de la semana 14. ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver, entonces, ¿qué tenemos para esta clase? Tenemos lo siguiente. El tema de esta semana es inecuaciones en una variable, ¿no? Ya se ha visto entonces anteriormente lo que son inecuaciones, ¿no? Inecuaciones lineales o de primer grado e inecuaciones cuadráticas o de segundo grado, ¿no? Son las inecuaciones que se han visto, ¿no? Es decir, inecuaciones que tienen la forma ax más b mayor a cero o mayor o igual a cero o menor a cero o menor o igual a cero, ¿no? Esas son las inecuaciones lineales, ¿no? Y las cuadráticas vienen a ser ax cuadrado más bx más c, y en este caso mayor a cero, mayor o igual a cero, menor a cero o menor o igual a cero, ¿no? Esas son las inecuaciones que se han visto anteriormente, ¿no? El día de hoy entonces vamos a trabajar inecuaciones, pero ya en general, es decir, cualquier expresión algebraica, ¿no? H de x, por ejemplo, que va a ser entonces mayor a cero, o mayor o igual, o menor o igual. Esta expresión algebraica puede ser polinómica de grado superior, puede ser racional, es decir, división de dos polinomios, ¿no? O puede ser irracional, es decir, que tenga radicales, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a ver las diferentes técnicas para resolver distintos tipos de inecuaciones, ¿no? Generalmente inecuaciones de grado superior, que son inecuaciones polinómicas de grado superior, que tienen que ver con el método que se ha visto cuando se ha resuelto inecuaciones cuadráticas, ¿no? ¿No? Las inecuaciones racionales, ¿no? Las que son división de polinomios, también se usa el método que se vio cuando se resuelve una inecuación de segundo grado, ¿no? Bien, entonces veamos a continuación ello. Vamos a agrandar la pantalla y poner el chat si tiene. Ya. Muy bien. Entonces, comencemos con inecuaciones en una variable de las formas polinómicas de grado superior. A ver, para resolver una inecuación polinómica de grado superior, es decir, vamos a ver polinomios de grado 2, de grado 3 o de grado superior, o sea, de grado n, que estén involucrados lo que son las desigualdades, ¿no? El mayor, el menor igual o el mayor igual, ¿no? Pero hay diferentes casos que hay que aprender, ¿no? Vamos a ir mostrando los casos, ¿no? Y ver con ejemplos cómo se resuelven cada uno de ellos. A ver, este es el caso básico, ¿no? Este es, por ejemplo, un polinomio de grado 4, ¿no? El cual ha sido ya factorizado, ¿no? Ahí está, producto de 4 factores, y me dicen que esto es mayor a 0. Bien, en el caso de que no te den el polinomio factorizado, pues tienes que primero usar algún método de factorización para llevarlo a esta expresión, ¿no? Como esto ya está factorizado, el siguiente paso que uno debe desarrollar es lo que son los puntos críticos, ¿no? Entonces, ¿y cómo se obtienen los puntos críticos? A la expresión la igualas a 0. Entonces, todos los factores que se hacen 0, entonces serían tus puntos críticos, ¿no? Entonces, yo tengo ahí varios factores, ¿no? Tengo el factor x menos 5, ¿no? Al igualarlo a 0 sale 5. Tengo el factor x más 3. Al igualarlo a 0 sale menos 3. X menos 2 al igualarlo a 0 sale 2. Y x más 9 al igualarlo a 0 sale menos 9. Entonces, lo primero sería ubicar estos puntos críticos. 5, menos 3, 2 y menos 9. Una vez los he ubicado, esos van a ser mis puntos críticos, y en mi siguiente paso yo voy a colocar estos puntos críticos en forma ordenada en una recta. Entonces vamos a dibujar una recta numérica. En esta recta numérica yo coloco de menor a mayor, de izquierda a derecha, los puntos críticos obtenidos. Entonces primero va a ser el menos 9, el menor de esos números, luego el menos 3, luego el 2 y luego el 5. ¿Ya? A continuación
yo debo verificar qué suceden con esos números críticos o puntos críticos. Debo ver si estos puntos críticos van a ser parte de la solución o no van a ser parte de la solución. Entonces, el siguiente paso determina si los extremos de los intervalos son abiertos o cerrados. Entonces, ¿cómo voy a determinar? Pues bajo la desigualdad, ¿no? ¿Qué me dice la desigualdad? En este caso, la desigualdad me está diciendo mayor, ¿no? El signo de mayor. En el caso que diga mayor o menor, los extremos o los puntos críticos van a ser números, van a ser abiertos, es decir, no van a pertenecer al conjunto solución. Entonces, gráficamente se dibujan unas bolas abiertas en esos puntos críticos. Entonces, en el -9, en el -3, en el 2 y en el 5 van a ser bolas abiertas. Luego de eso, el siguiente paso va a ser reconocer los signos que van a tener cada zona que hay en esa recta, porque al dividirlo con esos puntos críticos se generan 5 zonas, ¿no? De derecha a izquierda vamos a alternar los signos más menos en los subintervalos generados, ¿no? En las zonas que dije, ¿no? Entonces de derecha coloco más, luego menos, luego más, luego menos y por último más, ¿no? Entonces, siempre se van a colocar de derecha a izquierda el signo más, menos, pero eso solo tiene una condición, va a tener una condición importante. Es que los factores que uno observa, ahí ha observado que son 4 factores, tienen que tener coeficiente principal positivo. En este caso todos son mónicos, es decir, su coeficiente principal de cada uno de ellos es 1. Por lo cual es positivo, ¿no? Por eso es que la regla funciona más, menos, más, menos. En el caso de que tengas un factor con coeficiente principal negativo, lo primero que se hace es factorizar y multiplicar a toda la desigualdad por menos. ¿Ok? Bien, el siguiente paso simplemente es volver a ver el signo de la desigualdad, ¿no? En este caso, otra vez, yo veo que es el signo mayor. Y el signo mayor indica que yo debo tomar las zonas de signo más. Si hubiese sido menor o menor igual, hubiese tomado las zonas de signo menos. Entonces, acá el símbolo es mayor, por lo cual yo debo tomar solo las zonas que tengo el signo positivo. Esas zonas las pinto, las sombreo, porque esas van a ser mi conjunto solución. Y por último ya escribo, redacto mi conjunto solución. En este caso sería de menos infinito hasta -9, el -9 abierto, ¿no? El -3 abierto hasta 2 abierto, unido de 5 abierto a más infinito. Ya está, ¿no? Recordando también que el menos y el más infinito siempre van a ser abiertos, ¿no? Y esta es la redacción del intervalo. Bien, esta es una inecuación polinomial de grado superior, pero ya me la han dado factorizada, ¿no? Entonces, esto es lo más básico, ¿no? Cualquier inecuación de esta forma, tú vas a poder entonces encontrar su conjunto de solución usando esta técnica. Bien, pueden tomarle captura. Vamos a pasar al siguiente PPT y vamos a mostrar algunas consideraciones que se deben hacer cuando la inecuación polinómica de grado superior, por ejemplo, repite alguno de los factores, es decir, la multiplicidad de estos factores ya no es 1, sino puede ser 2 o 3 o en general, ¿no? Puede ser con potencias pares o con potencias impares. Acá este ejemplo son 4 factores, ¿no? Lineales con exponente 1 cada uno de los factores, es decir, son de multiplicidad 1. Por eso este método es lo más básico que uno debe aprender. A ver, vamos con los casos entonces. Primer caso. Cuando yo tengo una expresión donde un factor tiene potencia par por otro factor que tiene multiplicidad 1 y esto es mayor a 0. Cuando sucede esto, ¿no? Prácticamente este primer factor con exponente par
es como si yo lo sacase de la desigualdad, ¿no? Y al eliminarlo de la desigualdad, me va a generar una condición. La condición es que esta base, este A, tiene que ser diferente de 0 y como eliminé ese factor, me va a quedar solamente que B es mayor a 0 y B es mayor a 0, ¿no? Siempre va a suceder cuando yo tengo un factor con exponente par, lo puedo eliminar. Como acá es mayor, me va a generar la condición de que A es diferente de 0, es decir, que la base es diferente de 0 y la desigualdad queda que B es mayor a 0. Un ejemplo de esto. Por ejemplo, me piden resolver la siguiente desigualdad, la siguiente inecuación. X menos 4 al cuadrado por X más 1 mayor a 0. Como ves, el X menos 4 tiene un exponente par, tiene una potencia de grado 2. Entonces, si yo uso esta condición, significa que la base, el X menos 4, tiene que ser diferente de 0 y desaparece la desigualdad. Sí. Al resolver esto, X menos 4 debe ser diferente de 0 y como esto prácticamente va a desaparecer, entonces va a quedar que X más 1 es mayor a 0. Y ya está, ¿no? Entonces, esas dos condiciones resuelven la inecuación anterior. Lo primero dice que X entonces debe ser diferente de 4. Y lo segundo es que el X es mayor a menos 1. Bien, entonces acá simplemente esto, como es X mayor a menos 1, es una inecuación de primer grado lineal, ¿no? Esa yo puedo graficarla, ¿no? Y luego decir que va de menos 1 hacia más infinito y luego debo quitar el 4, ¿no? Ese es el caso sencillo, ¿no? ¿Qué significa que X es mayor a 1? Entonces, si yo lo dibujase en una gráfica, solo dibujas el punto menos 1, abierto en menos 1 y hacia su derecha, ¿no? Eso es lo que se pinta. Pero como dice que no debe ser el 4, como el 4 está a su derecha del menos 1, en el 4 es abierto, hueco. Por lo cual, si te fijas, lo pintaba desde menos 1 abierto hasta más infinito, no porque esto va hasta más infinito, quitándole el número 4. Bien, ese es uno de los casos. Entonces, cada vez que tenga potencia par, se cancela prácticamente de la desigualdad, pero me genera una condición. Ahora, si es mayor o menor, va a generar esta condición de que esa base siempre sea diferente de 0, ¿no? ¿Qué pasa si hubiese sido menor? Si este símbolo hubiese sido menor a 0, pues la condición se mantiene y simplemente hubiese quedado que B es menor a 0, ¿no? Bien, ahora el siguiente caso. La misma expresión a la 2n por B, pero en este caso mayor o igual a 0. Lo único que ha cambiado es la desigualdad, ¿no? En este caso, pienso de la misma forma. Este es un factor con exponente par. Prácticamente lo puedo cancelar, sacar de la desigualdad. Pero como ahora sí dice mayor o igual, se considera el caso del igual, es decir, que el A debe ser igual al 0, ¿no? Y luego debo agregar o lo que queda, B mayor o igual a 0. Entonces acá se va a generar que el A es igual a 0 o que el B es mayor o igual a 0. A ver, veamos un ejemplo acá. Ejemplo 3. Quiero resolver, por ejemplo, esta desigualdad. X más 5 al cuadrado por X menos 1 mayor o igual a 0. Tengo un factor con exponente par. Entonces, es como lo puedo cancelar, ¿no? Pero en este caso la desigualdad es mayor o igual. Como se considera el igual,
esto al resolverlo me va a generar dos condiciones. Uno, que el x más 5 debe ser igual a 0. Entonces, x más 5 igual a 0. O, como desaparece esto, queda x menos 1 mayor o igual a 0. Del primero sale que x es igual a menos 5 y del segundo que x es mayor o igual a 1. Entonces, esto al resolver otra vez puedo graficar, dibujo, ¿no? De menos infinito a más infinito. La desigualdad lineal simplemente es colocar de 1 cerrado, porque dice igual, mayor, igual. Se incluye entonces el 1 y se pinta a la derecha. Pero como dice O, también el menos 5 está para el lado izquierdo. Es decir, este valor también se debe incluir en el conjunto solución. Es una bolita cerrada, ¿no? Entonces, el conjunto solución acá sería de 1 cerrado a más infinito, pero uniendo el menos 5 porque también va a ser parte del conjunto solución. Bien, entonces estos dos primeros casos se tratan cuando hay un factor con un exponente par. En el primero se cancela y se pone una restricción, y en el segundo va a generar que se agregue una condición, ¿no? En el primero se quita, en el segundo se agrega. En otras palabras. Muy bien, estos serían los dos primeros casos. Pueden tomarle captura si gustan. Luego de esto vamos a ver entonces cuando un factor tenga exponente impar, ¿no? Porque este es el caso de exponente par. Voy a pasar a la siguiente diapo, voy a borrar lo escrito. Y vamos a la siguiente diapo. Bien, ahora yo tengo el tercer caso cuando uno de los factores, como ven ahí, tiene exponente impar, es decir, elevado a la 2n más 1, por ejemplo, ¿no? En este caso, ¿no? ¿Cómo se va a resolver? Es bastante sencillo. Simplemente, olvídate del exponente de 2n más 1 y solo resuelve el producto de las bases. Es decir, a por b mayor a 0. ¿Ok? Entonces, un ejemplo de esto, tengo x menos 4 al cubo por x menos 6. En otras palabras, si yo quiero resolver esto, es como si no estuviese, y vamos a borrarlo, es como si no estuviese el x, el cubo, ¿no? No estuviese ese 3, no estuviese esa multiplicidad. Y miren, la solución va a ser lo siguiente, ¿no? Si yo quiero resolver esto, simplemente resuelvo x menos 4 por x menos 6 mayor a 0, ¿no? Es como no estuviese el exponente, ¿no? Esa es la forma de resolver entonces cuando tengo un exponente impar. Chao, desaparece ese exponente. Entonces ahí los puntos críticos son 4 y 6. Dibujo el 4 y 6 en mi recta, de forma ordenada, el 4, luego el 6. Como dice mayor, entonces pongo bolitas abiertas en el 4 y en el 6, y derecha e izquierda pinto más, menos y más, ¿no? Y luego, como dice mayor, pinto las zonas de signo más, ¿no? Esta y esta. Esas serían mis dos zonas y por lo cual eso sería mi conjunto solución, ¿no? De menos infinito hasta 4 abierto, bolita abierta, unido de 6 abierto hasta más infinito. Y ya está. Esto entonces cada vez que tengo un factor con exponente impar. Pero en el caso del mayor. En el caso del mayor igual, en el caso de que acá hubiese sido mayor igual, pues se resuelve de la misma manera, ¿no? Acá sí no cambia en nada si hubiese sido mayor igual, o si hubiese sido menor, o si hubiese sido menor igual. La técnica va a ser la misma. Prácticamente el exponente desaparece y se resuelve lo que queda, ¿no? Bien, vamos con un ejemplo adicional. Por ejemplo, ¿qué pasa si me hubiesen dado la siguiente desigualdad? X al cuadrado más x más 1 por x menos 1, todo mayor a 0. Muy bien. Entonces,
Lo primero entonces es verificar si todo está bien factorizado. Los factores lineales ya no se factorizan, el x menos 1 ya está factorizado. Acá hay un factor cuadrático. Los factores cuadráticos a veces se pueden factorizar, ¿no?, en una factorización en los reales, o a veces la factorización ya no se puede hacer porque va a tener una factorización compleja. En este caso, ¿no?, el x cuadrado más x más 1, ese factor es muy conocido, ¿no? Ese factor no se puede factorizar en los números reales. ¿Por qué? Porque su discriminante es negativa. Entonces, ¿y qué sucede con ese factor si no se puede factorizar y su discriminante es negativa? Pues se le conoce como un factor, ¿no?, que siempre es positivo, el trinomio positivo, ¿no? Como la discriminante del factor cuadrático es negativa porque sale 1 menos 4 y si sale menos 3, yo sé que eso es un trinomio positivo. Y hemos dicho, por ejemplo, cuando tenía un exponente par, se cancelaba. ¿Qué era un exponente par? Pues era un exponente, entonces ese factor siempre era positivo. Entonces, en otras palabras, cada vez que yo tenga un factor que yo sé que es positivo, prácticamente desaparece de la desigualdad. En otras palabras, no interviene en la desigualdad porque ese trinomio es positivo. Y al ser un trinomio positivo, simplemente, chao, ¿no? Y por lo cual solo me va a quedar x menos 1 mayor a 0, y por lo cual x es mayor a 1, y eso viene a ser mi conjunto solución, de 1 a más infinito. Bien, entonces esta primera parte hemos visto ejercicios, ¿no?, ejemplos de inecuaciones de polinomios de grado superior, ¿no? Inecuaciones polinómicas, donde puedes encontrar, dependiendo la multiplicidad, diferentes casos, ¿no? O si el trinomio no se puede factorizar porque es un trinomio con discriminante negativa, pues él cancela, ¿no? Bien, vamos con los ejercicios entonces de las clases. Vamos con el primer ejercicio, donde ya va a mezclar todas estas técnicas, ¿no? Porque en realidad son técnicas que uno debe aprender. Borrar, pueden tomar la captura y pasamos a la siguiente página. Ahí está. Bien, primer ejercicio entonces de la separata. El conjunto solución de la inecuación, y me dan la inecuación menos 2 menos x, el primer factor, luego x cuadrado más 1 a la sexta, por x cuadrado más 5x más 6 a la séptima, todo menor a 0. Muy bien. Entonces, lo dicho es que lo primero es que todo esté factorizado, ¿no? No necesariamente te van a dar una inecuación donde ya todo esté factorizado. Entonces, a ver, lo primero, cumple que en el lado derecho esté el 0, ¿no? Ok, eso está bien, porque si no está el 0, tendría que pasarlo todo a la izquierda para iniciar la factorización. Luego, ver cada uno de los factores. Primer factor, menos 2 menos x. Muy bien. Ese factor, por ejemplo, todavía se puede factorizar el signo, ¿no? El signo menos, y ordenarlo, y va a ser x menos 2. Luego, el siguiente factor, que en este caso sería x al cuadrado más 1. Este es un factor cuadrático, ¿no? Pienso si se puede factorizar. Y eso es fácil de ver que no se puede factorizar porque es una suma de un cuadrado más un número positivo, x cuadrado más 1. Esa no es factorizable. Vamos a dejarlo entonces ahí por el momento. Por último, tengo otro factor, x cuadrado más 5
x más 6. Esa expresión de ahí sí es factorizable. O aplico mis métodos de factorización por el aspa simple, por ejemplo. X da x cuadrado y acá pongo, por ejemplo, más 2 más 3, ¿no? Multiplicando sale más 6 y en forma cruzada, pues sí suma 5x. Ok, entonces esta expresión la voy a ordenar antes de resolver. Entonces veamos la solución. Factorizando el primer miembro de la inecuación, ya lo factoricé, y ordenando, como dice ahí, ¿no? Entonces, cada vez que yo tengo un signo negativo, por ejemplo, yo tengo ahí el menos x menos 2, yo puedo multiplicar a todo, porque esto va a salir algo así, ¿no? La expresión va a ser la siguiente. Vamos a escribirla acá abajito. La expresión va a ser menos x menos 2 por x al cuadrado más 1 elevado a la sexta por x más 2 por x más 3. Pero como tiene exponente 7, a la séptima, todo menor a 0. Pero este menos de acá, si yo quiero desaparecerlo, a toda la inecuación lo multiplico por menos. Entonces desaparece el signo menos. Ahora, acá hay un x menos 2, pero más adelante también hay un... Ah, no, acá es un x más 2, diré, ¿no? Acá hay un x más 2 y luego más adelante también hay un x más 2, pero a la séptima. A la 1 y a la séptima, entonces a la octava, ¿no? Luego x cuadrado más 1 a la séptima y x más 3 a la séptima. Pero como yo desaparecí el signo menos, la desigualdad acá va a cambiar, va a ser ahora mayor. Mayor a 0. Y esa expresión va a ser la expresión, ¿no?, factorizada, ordenada, que busco. Entonces acá el primer factor queda x más 2 a la octava, ahí está colocándolo, ¿no?, de color morado. El siguiente factor va a ser x cuadrado más 1 a la sexta y luego x más 3 a la séptima. Acá es a la sexta, ¿no? Le puse séptima. Ahí está, ¿no? Bien. Ahora sí. Esta inecuación es la que yo voy a usar las técnicas, ¿no? Los casos respectivos. Entonces, lo primero que me fijo son los factores que hay. Hay factores con exponente par y con exponente impar. Entonces, ¿qué debo hacer? La técnica es sencilla. Voy a eliminar siempre los factores positivos, ¿no? Eso es lo que he dicho. Cada vez que tenga un exponente par, se va a eliminar. ¿Cuáles son mis candidatos para eliminar? Pues serían dos de ellos, ¿no? El x más 2 a la octava y el x cuadrado más 1 a la sexta. ¿Por qué? Porque tienen exponente par. Entonces, esos serían mis dos candidatos a eliminar por su exponente. Entonces, eliminemos cada uno de ellos, ¿no? Primero, el x cuadrado más 1, chau, se va a cancelar. ¿Por qué se cancela? Porque, ahí lo está poniendo en este cuadrado, el x cuadrado más 1 siempre es mayor a 0 para cualquier número real, porque su discriminante es negativa, su discriminante sale menos 4. Y hemos dicho, cada vez que la discriminante es negativa, entonces, ¿no?, la expresión es positiva. Bueno, acá no es un trinomio porque no tiene el término lineal, pero esta expresión siempre es mayor a 0. ¿Por qué? Porque justamente su discriminante es negativo, ¿no? Era el último ejemplo que vimos antes, ¿no? Esta no genera condición, simplemente se cancela. Chao. Todo ese factor se desaparece.
Pero hay otro factor, ¿no? El x más 2 a la octava. Ese, por ejemplo, se cancela, pero sí genera condición, ¿no? Ese sí no lo puedo excluir, ¿no? Ese me va a generar la siguiente condición, ¿no? Que el x es diferente de menos 2. ¿Por qué se excluye? Porque la desigualdad dice mayor. Si hubiese sido mayor o igual, más bien se hubiese incluido, ¿no? Se hubiese sido x igual a menos 2 como parte del conjunto solución. Como es estricto, se debe quitar. Bien, y por último también, ¿no? Fuera de los factores que tengan exponente par o positivo, pues los exponentes impares, ¿no? Que es el x más 3 a la séptima, ese 7 desaparece, ¿no? Entonces si desaparece, chao, solamente me va a quedar entonces x más 3 mayor a 0. Por lo cual, x es mayor a menos 3, ¿no? Busco el menos 3 y pinto todo su lado derecho, ¿no? Eso es lo que queda de esta expresión, ¿no? Esto es lo mismo que x mayor a menos 3. Y como el x era mayor a menos 3 y arriba se ha generado la condición que no puede ser menos 2, pinto el menos 2, que está a la derecha del menos 3, y le hago un hueco, ¿no? En el menos 2 va a ser abierto. Por lo cual, toda la región pintada sería de menos 3 abierto, ¿no? Bolita abierta, hasta más infinito, pero con un hueco en menos 2, es decir, debo quitar el punto menos 2. Conjunto solución de menos 3 abierto a más infinito, quitándole el menos 2. Y ya está, ¿no? Eso sería la pregunta número, ¿no? Pueden tomarle captura, no sé si tengan alguna consulta. Si no, pasaría, ¿no? Bien. Entonces, eso es lo recomendado y en los ejercicios que vas a tener siempre, primero buscas factorizar, que todos los coeficientes sean positivos y ordenarlos, ¿no? Eso es lo básico. Luego ya de ahí viene la interpretación de los exponentes, ¿no? Exponente par significa que el factor es positivo. Y si el factor es positivo, se cancela todo el factor. Va a generar condiciones. Por ejemplo, ahí me generó solo la condición de que x es diferente de menos 2, ¿no? Y luego los exponentes impares se desaparecen y eso se sigue resolviendo la inecuación. Ya de ahí, si quieres, te apoyas con un gráfico para saber cuál es con exactitud el conjunto solución. Muy bien. Pasemos entonces al siguiente ejercicio. Vamos al problema ahora número 3, ¿ya? ¿No? El PPT lo han dado en ese orden, porque sigue el concepto que se ha explicado hasta este momento. Para el ejercicio 2 se usa otro concepto que luego lo vamos a mencionar. Ejercicio 3. La utilidad que se obtiene al vender Q unidades de cierto artículo está dado por el polinomio Q de Q, igual a menos Q al cubo más 23Q cuadrado menos 29Q. Bien, esta expresión polinómica representa la utilidad. Q representa la utilidad y Q representa la cantidad de unidades de un artículo. Calcule la suma de todas las cantidades enteras de estos artículos que se pueden vender para obtener utilidad. Bueno, acá no es muy preciso la palabra obtener. Debería haber dicho para generar utilidad o para obtener ganancia, ¿ya? Acá el problema no es muy claro porque si esto es utilidad, para obtener utilidad, eh, se está refiriendo a que vaya a generar, ¿no? un dinero del cual va a ingresar, ¿no? Pero como no es muy claro, parece que no precisa si esta utilidad es positiva, ¿no?
¿no? Pero al decirse genera utilidad, ¿no? Siempre vamos a tener en presente que esa utilidad es mayor a cero. Acá no lo precisa, pero vamos a ver entonces qué sucede. A ver, entonces yo tengo la expresión U de Q igual a menos Q al cubo más 23Q al cuadrado menos 90Q. Esa es mi utilidad. Para que se obtenga o se genere utilidad, la expresión utilidad debe ser mayor a cero, ¿no? Porque tú vendes un cierto artículo, una cierta cantidad, ¿no? Y tú esperas, ¿no? De que eso te genere un dinero, ¿no? Que sea mayor a lo que tú has gastado, ¿no? Obviamente. Entonces, para obtener utilidad o para generar utilidad se debe cumplir que la utilidad debe ser positiva. Ahora, luego vamos a ver qué sucedería si en el caso hubiese sido utilidad negativa o igual a cero. A ver, entonces la expresión menos q al cubo más 23q cuadrado menos 90q, todo mayor a cero, es una inecuación de grado 3. Pero acá es fácil de ver que la inecuación, como tiene tres términos, cada uno de los términos tiene, ¿no?, en común el número o la expresión q, ¿no? Q acá, acá y q acá, ¿no? Q al cubo, q cuadrado y q. Entonces yo puedo primero factorizar el q, ¿no? Lo que se conoce como factorización por factor común. Es el común. Pero también como veo el signo negativo, puedo yo factorizar el signo. Entonces lo primero, o factorizo el signo, o para que no me moleste el signo, multiplico a todo por menos. Entonces, todo por menos, y esto se vuelve q al cubo menos 23q cuadrado más 90q, y al multiplicar, como dije, por signo negativo, como en el problema anterior, en vez de mayor se va a escribir menos. ¿Ya? Ahora, ya no me molesta el signo de adelante. Ahora sí ya puedo factorizar el q. Factoricemos el q. Factor común q. Entonces queda q cuadrado menos 23q más 90, y el q factorizado está adelante, ¿no? Ahora, algo que mencioné también anteriormente. Yo puedo eliminar factores que sean positivos. Y justamente el q, yo sé que es positivo. ¿Por qué? Porque arriba he mencionado que el q representa, ¿no? El q representa, ¿está?, el número de unidades de cierto artículo. Es una cantidad, ¿no? En un contexto, tú sabes que una cantidad tiene que ser positiva, ¿no?, y entera, ¿no? Entonces, ¿no? Porque no tiene sentido de que tú vendas, ¿no?, por ejemplo, menos 10 unidades, ¿no? No hay sentido en ello, ¿no? Entonces, el Q tiene que ser siempre algo mayor a cero, ¿no? Tú no vas a vender ni ni cero artículos, ni una cantidad negativa. Por lo cual, el Q, este Q que he factorizado, es positivo. El Q es mayor a cero. Y cada vez que yo tengo un factor, pues, positivo, prácticamente lo puedo yo eliminar de la desigualdad. Entonces, si lo elimino, me va a quedar solo la cuadrática. Y esa cuadrática la puedo factorizar. Ahí está, q por q, menos 18 por menos 5, y en aspa cumple que sale menos 23q. Entonces, como eliminé el q, la factorización que he hecho ahí por aspa, me va a quedar lo siguiente, ¿no? Q menos 18 por q menos 5, todo menor a 0. Pero el q de adelante ya no interviene. Chao. ¿No? Ahora, ¿puedo yo colocar la condición de que q es diferente de 0? Pero ya sé que q es diferente de 0, ¿no? Muy bien. Ahora, esto de acá sí lo tengo que desarrollar usando puntos críticos, ¿no? Cada factor lo iguala a 0. Entonces, primer factor igualado a 0.
¿qué obtengo? Q menos 18 igualado a 0, pues sale 18. Siguiente factor igualado a 0, Q menos 5 igual a 0, pues sale 5. Entonces, esos serían mis dos, ¿no? Mis dos puntos de referencia, ¿no? Mis dos puntos críticos. Vamos a ponerlo acá. Su solución sencilla de esto sería acá, ¿no? Puntos críticos sería el 5 y el 18, ¿no? Dibujo una recta, ¿no? De menos infinito a más infinito. Y coloco los dos números de referencia, ¿no? El 5 y el 18. Y derecha e izquierda pongo más, menos, más. Como dice menor, los puntos críticos son abiertos. Y como dice menor, debo tomar las zonas negativas, ¿no? Entonces, esta es la zona que debo considerar. Entonces, al sombrear, tomaría esta zona como mi conjunto solución, ¿no? Mi conjunto solución va a ser de 5 abierto a 18, ¿no? O también se puede escribir que el Q es mayor a 5 y menor a 18, ¿no? Y eso es lo que se ha puesto en el PPT, ¿no? Q es mayor a 5 y menor a 18. Y ya está. Entonces ya tengo todos los valores de Q, ¿no? Q debe ser mayor a 5, entonces Q debe ser 6, 7, 8, y así hasta llegar a 17, ¿no? Porque tiene que ser mayor a 5, es decir, no incluye el 5, tiene que ser mayor a 5, y tampoco incluye el 18, tiene que ser menor a 18, es decir, hasta 17. Ahí estaba la solución. Vamos a borrar esto, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me pide? Acá me pide calcular la suma de todas las cantidades enteras. Acá el PPT está mal redactado. Las cantidades enteras son las siguientes, ¿no? 6, 7, 8, 9 hasta 17, ¿no? Esas son todas las cantidades enteras. Hay que sumarlas y entonces con eso obtengo la respuesta, ¿no? Creo que sale 138, ¿no? ¿Por qué? Simplemente si gustas, ¿no? Desde el 1 hasta el 17, si uno sumase del 1 al 17 sería el 17 por 18, ¿no? Entre 2, pero hay que quitarle del 1 al 5, es decir, 5 por 6 entre 2, ¿no? Pues 17 por 9 menos 15, ¿no? Entonces eso sería 138, ¿no? Y ya está, ¿no? Eso sería la clave, la C. Muy bien, tómenle captura si tienen alguna pregunta. Ah, bien. Como acá el ejercicio no es claro, porque más claro hubiese sido, en vez de decir utilidad, hubiese sido ganancia, ¿no? Porque si hablamos de ganancia, ¿no? Cada vez que tú encuentres un ejercicio que habla de ganancia, es porque la utilidad es positiva, ¿no? Eso es lo que se ha hecho acá, ¿no? Utilidad mayor a cero, ¿no? En otra, puede ser que en otra forma de preguntar es que te diga genere utilidad, ¿no? Eso también es válido, ¿no? En exámenes de admisión se ha visto, ¿no? Que a veces no te dicen la palabra ganancia, sino te dicen, pero que al vender te genere utilidad. Es decir, igual, ¿no? La utilidad debe ser positiva, ¿no? Te tiene que generar, ¿no? Entonces tiene que ser mayor a cero, ¿no? Acá no es preciso, pero ¿qué hubiese pasado si hubiese decidido hacer los otros casos? ¿Qué hubiese sido si es que hubiese pensado en, por ejemplo, utilidad menor a cero, ¿no? Al resolver la utilidad menor a cero, ¿no? Entonces me hubiese generado distintos casos, ¿no? Pero ahí no hubiese salido vacío, ¿no? O no, no se hubiese podido resolver, ¿no?
igual con la utilidad igual a 0, ¿no? ¿No? Entonces, ahí no me genera caso, ¿no? ¿Por qué? Porque con la utilidad igual a 0 significa que yo voy a vender, por ejemplo, 5 artículos y 18 artículos, pero 5 artículos, si yo lo reemplazo en la utilidad, me sale U0, ¿no? Entonces, si yo vendo 5, entonces, ¿cuánto dinero estoy obteniendo? Pues 0. Ah, entonces eso es imposible, ¿no? Si yo vendo 5 y no tengo nada de dinero, entonces no me está generando una utilidad, ¿no? Ok, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Ejercicio número 8, ¿no? Como dije, está un poco desordenado, ¿no? El, acá en el PPT el orden de las preguntas porque está mostrando las técnicas de inecuaciones de grado superior o inecuaciones polinómicas de grado superior, ¿no? A ver, el ejercicio 8 es otro problema clásico de utilidad. Ahí me hablan el costo total en dólares por producir Q cisternas de polietileno de 2 milímetros, de 2 metros, de 2 metros cúbicos, diré, de capacidad es calculado por C de Q, que es igual a 600 más Q al cuadrado más 18Q. Bien, entonces ahí lo primero que me da es el costo total. Luego dice si la ecuación de la demanda es 2Q más P igual a 180. Bien, entonces me da la demanda, donde P es el precio en dólares de cada cisterna. Indique un intervalo que contenga el número de cisternas producidas y vendidas de manera que genere utilidad. Otra vez, no me habla de ganancias, sino de generar una utilidad. Pero otra vez, ¿no? Generar utilidad, ¿no? Es equivalente entonces a ganancia. Entonces es un problema donde yo tengo que primero determinar la expresión utilidad y luego verificar la utilidad positiva. Bien, solo de recordatorio, entonces tú tienes que saber lo siguiente, ¿no? El costo total es igual al costo unitario por cantidad más costo fijo. Eso es lo básico que uno debe saber para generar lo que es el costo total. Acá no es necesario calcular el costo total con esta fórmula porque te lo dan, ¿no? Te dan el costo. Bien, luego también uno debe recordar que el ingreso es el precio por la cantidad, ¿no? Precio de venta por cantidad vendida, ¿no? Y por último, la utilidad, ¿no? La utilidad es el ingreso menos el costo. Bien, acá te dan el costo y te dan la ecuación de la demanda. Lo que necesito entonces es, primero, encontrar el ingreso y luego restar el ingreso menos el costo para obtener la utilidad. Eso sería entonces lo que primero debería encontrar, la expresión utilidad. Entonces, P representa el precio de venta, ¿no? El precio de venta unitario. Eso es el valor del P. ¿Y dónde te lo dan en el valor del P? Pues en la expresión de la demanda, ¿no? La expresión de la demanda es una expresión que relaciona el precio y la cantidad, ¿no? Y ahí justamente está el P, ¿no? 2Q más P es igual a 180. Es decir, 2 veces la cantidad más el precio da 180. Es lo que dice. Obviamente yo puedo despejar el P, ¿no? P viene a ser igual a 180 menos 2 veces Q. Bien, entonces Q viene a ser la cantidad de artículos. C viene a ser el costo total y te lo dan ahí. Y viene a ser el ingreso que no lo tengo, pero lo necesito conseguir. Y U vamos a representar como la utilidad, que es lo que necesito calcular. Bien, del problema, lo primero, ya me dan el costo y el precio. Como dije, el precio yo lo puedo despejar y tener 180 menos 2Q. Entonces, lo siguiente a calcular sería el ingreso.
Entonces, recordando que el ingreso es precio por cantidad. P viene a ser precio, Q viene a ser cantidad. Pero, justamente el precio lo tengo, ¿no? Acabo de encontrarlo en la parte, o lo tengo como dato, ¿no? 180 menos 2Q. Entonces, si lo reemplazo, vamos a tener la siguiente expresión. Y, que viene a ser el ingreso, es igual a 180 menos 2Q por Q. Por lo cual, ya tengo el ingreso. Y ahora, entonces, encuentro la utilidad. La utilidad es igual a ingreso menos costo. Por lo cual, utilidad viene a ser 180 menos 2Q por Q. Eso es el ingreso. El ingreso menos, y lo siguiente es el costo total, que ya lo tengo, ¿no? 600 más Q cuadrado más 18Q. Ya tengo la expresión utilidad. Obviamente esta utilidad hay que ordenarla, ¿no? Y ver lo que me pide el ejercicio, ¿no? Que genere utilidad. Es decir, que la utilidad sea mayor a 0. Vamos a ordenar, simplificar. Tendríamos ahí lo siguiente, ¿no? Con lo visto tendríamos acá. Antes de esto vamos a ver qué hubiésemos obtenido, ¿no? Por acá teníamos 180 Q menos 2Q cuadrado menos 600 menos Q cuadrado menos 18, ¿no? Luego menos 2Q cuadrado y menos Q cuadrado sale menos 3Q cuadrado, ¿no? Luego 180 menos 18, tendríamos ahí 162Q y menos 600. Esa sería mi expresión utilidad en términos de Q, ¿no? Eso es lo que ha puesto ahí el PPT, ¿no? Vamos a poner lo que está en el PPT, ¿no? Menos 3Q cuadrado más 162Q menos 600. Ya está. Eso es luego de simplificar, ¿no? Ahora, entonces, que me genere utilidad es que la utilidad sea mayor a 0. Esta expresión que me ha quedado debe ser entonces positiva. Todo mayor a 0. Entonces, una inecuación de segundo grado hay que resolverla. Como dije, primero verificar el coeficiente principal. ¿Cuál es el coeficiente principal? Este es número de acá, ¿no? Este menos 3, ¿no? Todo ese es el coeficiente principal. ¿Qué signo tiene? Signo negativo. Entonces, para que no me moleste el signo, lo multiplico por menos. Y va a quedar 3Q cuadrado menos 162 más 600 y la desigualdad que decía mayor ahora es menor a 0. Ahora esta busco factorizar aspa simple, si se puede, si no fórmula general. Esta se puede por aspa simple, pero para que no me moleste, como son números tan grandes, puedo sacarle tercia, ¿no? 3 tiene tercia, 162 tiene tercia, es menos 54, y 600 tiene tercia, es 200. Me conviene sacarle tercia. Y esto de 200 es 50 por 4, ¿no? Entonces, más fácil de ver la factorización, ¿no? Q por Q y 50 por 4, ¿no? Eso hubiese sido la factorización entonces de esto, ¿no? Q por Q y acá 54, ¿no? 50 por 4 da 200, pero para que salga menos 54, menos 50, menos 4, ¿no? Y eso hubiese sido la factorización correcta, ¿no? Entonces, ahí tendríamos el resultado, ¿no? Y esta es la factorización, ¿no? Q menos 50 por Q menos 4, todo menor a 0. Bien, entonces acá puntos críticos, que serían 4 y 50. Luego dibujas la recta. Ahí está, ¿no? Colocas el 4 y el 50 y de derecha a izquierda pintas más, menos, más, ¿no? Como dice menor,
el 4 y el 50 deben ser abiertos y se debe tomar la zona negativa, ¿no? Por lo cual, entonces, el Q pertenece de 4 abierto a 50 abierto. Eso viene a ser, entonces, ¿no? El intervalo que corresponde al conjunto solución o que corresponde cuando la utilidad es mayor a 0. Entonces, para que genere utilidad, la cantidad debe ser mayores a 4 y menores a 50. Y ahí con eso tenemos la clave la D. Listo, entonces problema 8, bastante similar al problema anterior, ¿no? El concepto de utilidad, pero con la diferencia que acá había que armar, ¿no? La expresión antes, ¿no? Usando el concepto, ¿no? De lo que es costo, ingreso y utilidad, ¿no? A ver, pueden tomarle captura para pasar al siguiente ejercicio, pero antes de pasar al siguiente ejercicio, entonces vamos a ver lo que son las inecuaciones racionales. A ver, vamos con el siguiente tema. Inecuaciones racionales o inecuaciones fraccionarias, ¿no? Su nombre ahí lo dice, fracción, fraccionaria. Entonces, también conocidas como inecuaciones racionales, es cuando yo tengo los siguientes casos, ¿no? Tengo un polinomio P dividido entre otro polinomio, por ejemplo, Q, y esto es mayor a 0. O el polinomio P entre el polinomio Q mayor o igual a 0, o polinomio P entre polinomio Q menor a 0, o polinomio P entre polinomio Q menor o igual a 0, ¿no? Cualquiera de esos casos son fracciones. Bien, si yo tuviese que resolver cualquiera de estos casos, pues lo voy a resolver de forma similar a lo que se hace resuelto en la parte anterior, solo que los denominadores me generan condiciones. Esa es la única diferencia, que el denominador me va a generar una condición. A ver, por ejemplo, si me hubiesen dicho, resuelve x menos 5 sobre x menos 6 mayor o igual a 0. Bien, ¿qué pasa acá? Esto, si yo lo quiero resolver, es fácil de resolver porque tiene una inecuación equivalente. Prácticamente ahí yo veo un factor en el numerador, un factor en el denominador. Pero esto lo puedo resolver como si estuviese multiplicándose ambos factores y que no hubiese denominador. X menos 5 por X menos 6 mayor o igual a 0, pero acá al costado voy a poner que la condición del denominador tiene que ser diferente a 0. Es decir, el X menos 6 no puede ser 0 por haber sido un denominador. Entonces la parte izquierda, pues puntos críticos, 5 y 6, y dibuja, ¿no? Dibujas el 5, luego el 6, pones el 5 cerrado, pero el 6, por haber sido denominador, es abierto. Y luego pintas de derecha a izquierda más menos, siempre y cuando todos los coeficientes principales sean positivos, y luego escoges la zona, como dice mayor, zona de signo más, ¿no? Y ya está. Entonces el conjunto solución es de menos infinito a 5 cerrado, unido de 6 abierto a más infinito. Ya está. Entonces, para resolver cualquiera de estas inecuaciones fraccionarias es similar a lo que se ha trabajado anteriormente, pero la única diferencia es que te va a generar la condición de que los denominadores, lo que está en el denominador, tiene que ser diferente de cero. Te genera esa condición adicional, ¿no? Esta, por ejemplo, ¿no? Bien, y luego los métodos vistos anteriormente se usan igual acá.
Una observación que colocan ahí. Al representar en la recta los puntos críticos que provienen del denominador, los extremos de los intervalos que determinan se consideran abiertos. Es lo que pasa ahí, ¿no? La única diferencia es que cuando uno saca ahí, los puntos críticos que salen del denominador siempre van a ser bolitas abiertas. Eso es lo que uno debe aprender al resolver cualquier inecuación cuadrática. Bien, con eso vamos a el siguiente problema. Ejercicio número 2. Si se determina de la siguiente inecuación, y me dan ahí todo en inecuación, un intervalo solución. De la siguiente inecuación determina un intervalo solución. Ok. Entonces, ahí yo veo por lo menos 3 factores. Ahora, ¿estarán factorizados o no? Hay que verificar. Primero tengo el x cuadrado menos 3. Luego tengo el 5 menos 2x. Y también tengo el x cuadrado menos 7x más 12. Cada uno de ellos debo verificar si están factorizados. Factorizo entonces el numerador y el denominador. Y del primer miembro de la inecuación tenemos lo siguiente. A ver, eso sería la factorización. Pero ¿cómo llegamos a eso? Vamos a escribirlo en la parte superior primero. Primero la cuadrática. Vamos a hacer un aspa simple ahí. X y X. Muy bien. Y menos 3 y 1, ¿no? Y cumple, ¿no? Este 5 menos 2x es lo mismo que menos 2x más 5. Y también se puede factorizar el menos. Y acá queda 2x menos 5, ¿no? Y si está elevado al cubo, el menos del elevado al cubo sale, ¿no? Entonces, menos 2x menos 5 elevado al cubo. Ahora lo de amarillo. X menos 4 y menos 3. Y también cumple, ¿no? El aspa. Entonces, ahora sí, ordenemos. Primero tengo un x menos 3. Ya está. Elevado a la 2023, ¿no? Luego un x más 1 elevado también a la 2023. Luego, menos 2x menos 5 al cubo. El menos lo voy a sacar primero. Luego abajo tengo x menos 3 por x menos 4. Entonces, esto al factorizar hubiese sido así, ¿no? X menos 3 por x más 1. Pero como tiene exponente 2023 acá, 2023 acá, ¿no? Luego estaba por menos 2x menos 5 elevado al cubo sobre x menos 3 por x menos 4, ¿no? Todo mayor o igual a 0. Entonces, acá lo único que este signo de acá, este signo negativo, para que no altere, lo multiplico por menos, ¿no? Entonces la desigualdad cambia. Y eso es lo que sucedió al final, ¿no? Acá ya está con el signo menos multiplicado, ¿no? Entonces ahí queda, ¿no? X menos 3 elevado a la 2023 por X más 1 elevado a la 2023 por 2X menos 5 elevado al cubo sobre X menos 3 por X menos 4. Y en vez de mayor o igual es menor o igual, ¿no? Porque se le ha multiplicado por menos. Muy bien. Ahora la desigualdad tiene varios exponentes impares, ¿no? Pero los exponentes impares no molestan, ¿no? Simplemente se cancelan, ¿no? Yo podría ir cancelando el 2023 chao, el 2023 chao y el cubo chao. Y queda x menos 3, ahí está, x más 1, 2x menos 5.
sobre x menos 3 por x menos 4 menor o igual a 0. Ya está quedando una expresión más sencilla. Acá todavía puedo yo eliminar, hay un factor que se cancela porque está en el numerador y en el denominador. Si te fijas, el x menos 3 aparece en el numerador y en el denominador. Y yo lo puedo cancelar sin ningún problema. Al cancelarlo, no debo olvidarme que el x menos 3 tiene que ser diferente de 0 por estar en el denominador. Y entonces va a quedar en la respuesta yo debo decir que el x no puede ser 3. Y como se canceló, lo único que queda es x más 1 por 2x menos 5 sobre x menos 4 menor o igual a 0. Bien, esto ya lo resuelvo como hemos visto en los ejercicios anteriores. Saca los puntos críticos, es decir, comienzo a cada factor igualar a 0, este de acá, este de acá y este de acá. Tanto los factores del numerador como del denominador. Y entonces consigo los puntos críticos. Puntos críticos del primero igualado a 0, x más 1 igualado a 0, sale menos 1. Del segundo igualado a 0, 2x menos 5 igual a 0, 2x es igual a 5, por lo cual x vale 5 medios. 5 medios. X menos 4 igual a 0, sale x4, ¿no? Entonces ya están los 3 puntos críticos. A continuación dibujas una recta, ¿no? Dado estos puntos críticos, y los colocas de menor a mayor cada uno de ellos, ¿no? Menos 1, 5 medios y 4. ¿Ok? Ahora, el menos 1 es cerrado porque dice igual, ¿no? El 5 medios también debe ser cerrado. Pero el 4, en cambio, por estar en el denominador, ¿no? Recordando que todo denominador tiene que ser diferente de 0. Por lo cual el 4 debe ser siempre una bola abierta. Los demás son cerrados porque acá dice igual. Ya está. Ahora simplemente de derecha a izquierda pones más, menos, más, ¿no? Más, menos, más. Y como la desigualdad dice menor o menor igual, entonces debo tomarlas de signo negativo. Pinto las zonas negativas y eso me determina mi conjunto solución, ¿no? Pero ojo, anteriormente me había salido una condición, ¿no? El x diferente de 3. Entonces, al conjunto solución que ya tengo ahí, debo darme cuenta que el 3 no lo debo considerar. Entonces, de menos infinito hasta menos 1 cerrado, es el primer intervalo, unido de 5 medios hasta 4 abiertos, 5 medios cerrado, 4 abierto, pero hay que quitar el menos 3, ¿no? Hay que quitar el 3, diré, ¿no? Eso es lo que debo quitar. Menos llaves 3, ¿no? Eso es el conjunto solución. Pero el problema no te dice que determines el conjunto solución. No es que no haya clave. El problema te dice determine un intervalo solución. Entonces, ¿a qué se refiere? Que cualquiera de ellos debe estar dentro del conjunto solución, ¿no? Y eso se puede ver hasta por el propio gráfico, ¿no? Por ejemplo, de 5 cerrado a 6 cerrado, ¿será posible? Pues si te fijas en el gráfico, 5 estaría acá en la parte derecha, 6 también. Entonces, yo no puedo considerar de 5 a 6 cerrado, ¿no? Porque está en la parte no pintada. Entonces, se descarta la solución A. La solución B, ¿qué dice? De 5 medios cerrados a 5 medios cerrados, pues sí tiene sentido, ¿no? Ahí está 5 medios cerrados. Hasta 3 abierto.
hasta 3 abierto. El 3 está acá. Y sí, ¿no? Es parte de la región, ¿no? Es parte de la región. De 5 medios a 3 es parte de la región pintada. Esta sí es válida. ¿Qué sucede con las otras? Hay que verificarlas, ¿no? Por si acaso tal vez tenga error el problema. De 0 a 1 cerrado. De 0 a 1 cerrado. 0 estaría por acá. 1 estaría por acá. 0, 1. Ah, está en la parte no pintada. No es parte de la solución. Descartado. De menos 1 abierto. De menos 1 abierto. A 1 cerrado. A 1 cerrado. Acá. Otra vez está en la parte no pintada. Chao, descartado la D. De menos 1 abierto a 0 cerrado. Igualito, ¿no? Está en la parte no pintada, ¿no? Entonces la única que cumple, ¿no? La única que es parte del conjunto solución, está incluido en el conjunto solución, sería la B, ¿no? Y ya está, ¿no? Eso sería entonces la clave del ejercicio 2. Ah, tomen la captura. Bien, vamos a pasar al siguiente. Vamos a borrar esto. Y bien, problema número 4. A ver, veamos el siguiente problema. Un problema de modelación dice, un móvil se desplazó en línea con más de 14 kilómetros por hora de velocidad constante y entera desde el punto A hacia el punto B. ¿Ok? Tengo ahí entonces un móvil que se ha trasladado con más de 14 kilómetros por hora. Ahí ya me están dando una cierta condición, ¿no? No me está diciendo que se ha ya desplazado con 14, ¿no? Sino supera esa cantidad. Pero dice que su velocidad es constante y a la vez un desplazamiento o una velocidad entera. ¿Sí? El valor tiene que ser un número entero. Desde un punto A hacia el punto B. Ya está. Si el móvil se hubiese desplazado, entonces acá hay un supuesto, ¿no? Porque lo otro es lo que pasó. Este supuesto dice, si el móvil se hubiese desplazado en línea recta sobre el mismo tramo con una velocidad mayor en 2 kilómetros por hora, con respecto a la velocidad anterior, se cumpliría que la diferencia de los tiempos en ambas situaciones hubiese sido mayor que 1 hora. Si los puntos A y B distan de 144 kilómetros, ¿con qué velocidad se hubiese desplazado en el tramo AB? Ok, entonces resumamos el contexto. Tengo la situación 1 es lo que sucedió y la situación 2 es lo que el supuesto, ¿no? De la situación 1, no me dan la velocidad. Solo sé que es mayor a 14. Vamos a llamar velocidad X. De la situación 2, dice que la velocidad hubiese sido mayor en 2 kilómetros, es decir, la velocidad hubiese sido X más 2. Tiene que ser 2 kilómetros por hora más, ¿no? Bien, la distancia sí te la dan, porque el recorrido del punto A hacia el punto B dice que es de 144 kilómetros. 144, 144. Ok. Ahora, ambos hablan de un desplazamiento en línea o en línea recta, ¿no? A una velocidad constante, ¿no? Entonces, si esto es un desplazamiento por velocidad constante, ¿no? Espacio es igual a velocidad por tiempo, ¿no? Por lo cual, el tiempo viene a ser espacio o distancia entre velocidad, ¿no?
Entonces, ahí se está usando la fórmula de que el tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Pero eso es porque hablan de que esta es una velocidad, todo se desplaza a una velocidad constante, ¿no? En una línea recta. Entonces, la situación uno, su tiempo hubiese sido 144 sobre x. Y de la situación 2, su tiempo hubiese sido 144 sobre x más 2. Ya está, el resumen de la información. Muy bien. Aparte, como la velocidad del móvil es de 14, más de 14 kilómetros, el valor del x es mayor a 14. Eso también es dato, ¿no? Ahí lo colocamos en la parte izquierda de color rojo y lo he numerado con el número 1, ¿no? Ahora, acá hay una información que todavía no lo he analizado, que es la siguiente, ¿no? Que dice, se cumpliría que la diferencia de los tiempos, ¿no? La diferencia de los tiempos de ambas situaciones hubiese sido mayor que una hora. Bien, eso falta analizar. Ahora, acá hay que tener en cuenta que las unidades estén adecuadas, ¿no? La velocidad me lo dan en kilómetros por hora, la distancia me lo dan en kilómetros y el tiempo obviamente me lo tienen que dar en horas, ¿no? Entonces, estos 144 sobre x están en horas. 144 sobre x más 2 también están en horas. Entonces, la diferencia de estas horas, pues también está en horas, ¿no? Y justamente te dice ahí, ¿no? Que la diferencia de los tiempos, que están dados en horas, hubiese sido mayor que una hora. Ah, ok, entonces, por la condición 144 sobre x menos 144 sobre x más 2 es mayor a 1. Eso es la interpretación de lo de Celeste, ¿no? Con su respectiva unidad, eso se puede interpretar de esa forma. Bien, eso habría que desarrollar. Y luego del desarrollo, ¿no? Verificar cuál hubiese sido la velocidad en el tramo AB. Bien, para resolver esta inecuación, lo primero sería desarrollar esa diferencia, pero hay que darse cuenta que en el lado derecho no está escrito el cero, ¿no? Entonces, cuando no está escrito el cero, pues este va a pasar a la izquierda para que se quede cero en la parte derecha, ¿no? El primer objetivo es que en el lado derecho siempre esté el cero, ¿no? Si no, no podría usar las técnicas que he aprendido hasta ahora. Ahora, la diferencia de esto simplemente algunos hacen aspa, ¿no? 144 por x más 2 menos 144 por x sobre x por x más 2. Menos el 1 que pasó de la derecha hacia la izquierda. Acá fácilmente cancelo el 144x, chao, y queda 288 sobre x por x más 2, todo menos 1. Entonces va a quedar 288 y acá otra vez aplico el aspa. 288 menos x por x más 2 sobre x por x más 2, todo mayor a 0. Ok, eso es lo que queda, ¿no? Por ahí puedes ordenarlo un poco más. Y va a quedar menos x cuadrado menos 2x más 288 sobre x por x más 2. Todo mayor a 0. Bien, ahora, ¿no? No está tan sencillo resolverlo así, ¿no? Pero otra vez vuelve a pensar que al resolver desigualdades, si yo me aseguro o sé que uno de los factores es positivo, pues simplemente desaparece la desigualdad. Y acá, al toque yo puedo darme cuenta que tanto este x
como este x más 2, en realidad son positivos. ¿Por qué? De la condición inicial, de que el x es mayor a 14. Si el x es mayor a 14, pues este x pues, va a ser 15, 16, no, va a ser mayor a 14, entonces va a ser positivo. Este x más 2, igual, ¿no? Si x es mayor a 14, x más 2 es mayor a 16 todavía, ¿no? Entonces, tanto el factor x más x y x más 2 se van a ir de la desigualdad. Lo otro, en el numerador, ¿no? Hemos dicho, cada vez que haya un coeficiente principal negativo, es de preferencia multiplicarlo acá por menos 1, ¿no? Para que este negativo se vaya, ¿no? Entonces, todo el numerador por menos 1 queda x cuadrado más 2x menos 288 y la desigualdad en vez de mayor cambia a menor. Pero como estaba mencionando, los denominadores son positivos. X y x más 2 son positivos. Entonces, chau, se van. Esos desaparecen y solo queda el numerador. X cuadrado más 2x menos 288 menor a 0. Esto sí busco factorizar, ¿no? Entonces busco por aspa xx y 18 y menos 16, ¿no? Esto hubiese sido un aspa xx 18 por menos 16, pues da 288 y en forma cruzada da 2x. Entonces la factorización es de x más 18 por x menos 16. Acá no es necesario tampoco otra vez hacer puntos críticos y sacar las zonas, ¿no? Veo otra vez dos factores. Si yo sé que el factor es positivo, desaparece. Y acá el x más 18 es positivo porque el x es mayor a 14. Súmale 18, el x va a ser mayor a 32, ¿no? Entonces este factor, al ser positivo, desaparece. En cambio el x menos 6, no, pues eso no sé yo el signo, ¿no? Entonces el x menos 16 es menor a 0, por lo cual el x es menor a 16. Esta es la segunda condición. Como el x es menor a 16, pero a la vez el x era mayor a 14, de ambas condiciones, el único caso que debe cumplir debería ser el 15, ¿no? Entonces, el único caso que cumple para este problema de aplicación sería x igual a 15. 15 kilómetros por hora sería el recorrido de la situación 1, ¿no? Ojo. Ahora, ¿por qué 15? Porque en el inicio te daba que la velocidad era entera, ¿no? Ahora, si no hubiésemos hablado de velocidad entera, pues acá hubiese sido muchas soluciones, ¿no? 14,1 kilómetros por hora, 14,9. En realidad hay infinitas soluciones. Pero como te decía entera, pues ahí sí solo me quedo con x igual a 15. Ahora, la pregunta te dice, ¿con qué velocidad se hubiese desplazado en el tramo AB? ¿No? No dice con qué velocidad se desplazó. Se desplazó con 15 kilómetros por hora, porque esa es la situación 1. Y se hubiese desplazado con 17 kilómetros, porque eso es el supuesto, ¿no? Se hubiese desplazado con 17 kilómetros por hora. Porque eso es lo que pide, ¿no? ¿Con qué velocidad se hubiese desplazado en el tramo AB? ¿No? La pregunta hubiese sido ¿con qué velocidad se desplazó? Es decir, estaríamos hablando de la situación. Por lo cual la clave ahí es la D, ¿no? Ya está. Ahora tome la captura para pasar al siguiente. Bien, vamos al siguiente. Voy a borrar.
Y vamos con el problema 6. A ver. Problema 6. También otro problema de aplicaciones usando inecuaciones o desigualdades fraccionarias, ¿no? En un laboratorio se investigó la relación de la temperatura del T mayúscula de un objeto con la temperatura del medio ambiente, ¿no? Entonces hay una relación de la temperatura de un objeto con la temperatura del ambiente, ¿no? Del medio ambiente en ese momento, ¿no? Bien, luego de realizar, dice, distintas pruebas, se concluyó que la temperatura del objeto está calculada por la expresión T de m igual a valor absoluto de m menos 3 elevado a la quinta sobre 3 veces valor absoluto de m menos 5 elevado a la séptima. Si en el proceso de la investigación se observa que esta temperatura no excedía en 0 grados centígrados, ahí se está refiriendo a la temperatura del objeto, ¿no? Si la temperatura del objeto no excede a los 0 grados centígrados, determine la temperatura mínima y máxima que alcanzó el medio ambiente al finalizar el experimento. ¿A quién se refiere el cálculo? Pues al valor del m, ¿no? El medio ambiente viene a ser el m. Entonces yo quiero saber cuál es el valor máximo y mínimo de el m. Pero claro, solo en su cantidad o su número entero que corresponde. Muy bien. Entonces pasemos a la solución del problema. Entonces, el dato importante que te da el ejercicio está relacionado con la temperatura de un objeto, de este T, ¿no? Que está dado por esta fórmula. Y justamente, sabiendo esa fórmula, te dicen que en la investigación esa temperatura no excedía a los 0 grados centígrados. Ok. No exceder no es más que 0 grados centígrados, es lo mismo que decir, ¿no? Entonces, al decir no es más, tiene que ser entonces menor o igual a 0. Entonces, este menor o igual a 0 es por el dato del no excedía, ¿no? Muy bien. Ahora, esta temperatura, esta expresión, como es menor a 0 y tiene valores absolutos, lo puedo hacer por casos, ¿no? Hay que hacerlo por casos para poder sacar, ¿no? Cuál es el conjunto solución respectivo. Entonces, pasemos a la siguiente expresión. Caso 1, para m menor a 0. Ahora, ¿por qué por casos? Hay que recordar que un valor absoluto, ¿no? Por ejemplo, valor absoluto de x o de a, ¿no? Valor absoluto de a es igual al mismo a en el caso de que el a sea mayor o igual a 0. Y es igual a menos a en el caso de que a es menor a 0. Eso es definición del valor absoluto. Entonces, cuando yo tengo varios valores absolutos, como es este caso, tengo que fijarme cuándo se hace el cambio, ¿no? Y en este caso son el mismo valor absoluto. Entonces, ¿cuándo sucede el cambio? Cuando m es mayor a 0 o mayor o igual a 0 y cuando m es menor a 0, ¿no? Otra forma de reconocer es que lo que está dentro del valor absoluto lo igualas a 0, pues, sale 0, ¿no? Entonces el cambio sucede en 0. Por eso es que se va a plantear el caso menor a 0 y el caso mayor o igual a 0. ¿Qué sucede con el caso menor a 0? Pues el valor absoluto según la fórmula cambia y se le multiplica por menos. Entonces, esta expresión va a ser menos m menos 3 todo a la quinta sobre menos 3m menos 5 todo a la séptima, todo menor a 0. ¿Ok? Ahora,
los signos menos se pueden factorizar respectivamente y luego cancelar, ¿no? Va a quedar lo siguiente. A ver, ¿cómo quedó eso? Pues primero las potencias impares se cancelan. Lo siguiente se puede factorizar el menos del numerador, queda menos m más 3, y el menos del denominador, menos 3m más 5. Y esto es menor o igual a 0. Los menos se cancelan ahí, y ahí sí no se altera la desigualdad. Simplemente queda m más 3 sobre 3m más 5, todo menor o igual a 0. Y ya está. Esto, números de referencia o puntos críticos, serían menos 3 y menos 5 tercios. Y dibujas tu recta y sale el conjunto solución, ¿no? Sale de menos 3 cerrado a menos 5 tercios abierto, ¿no? Esto ya hemos visto, ¿no? ¿Cuál es la técnica para resolver eso? Bien, pero este es el caso para m menor a 0. De la misma forma, vas a hacer para el caso del m mayor o igual a 0. Cuando el caso es mayor o igual a 0, cuando el m es mayor o igual a 0, ¿qué pasa con el valor absoluto? Simplemente el valor absoluto desaparece. Entonces, de la fórmula, de la expresión de la temperatura, va a quedar m menos 3 a la quinta sobre 3m menos 5 a la séptima, todo menor o igual a 0. Y acá cancelas o chao los exponentes, ¿no? Y entonces va a quedar m menos 3 sobre 3m menos 5, y acá números o puntos críticos serían el 3 y el 5 tercios, y de ahí sale el conjunto de solución, ¿no? M vale de 5 tercios abiertos a 3 cerrados. Y eso sería el segundo caso. Y por lo cual, como esto tú lo has desdoblado por casos, entonces al final el conjunto de solución es la unión de los casos. Entonces, la respuesta sería lo que unes en 1 y en 2. M pertenece de menos 3 cerrado hasta menos 5 tercios abierto, unido de 5 tercios abierto a 3 cerrado. ¿Quién es el menor valor? Menos 3. ¿Quién es el mayor valor? Pues 3. Entonces, eso viene a ser el mínimo y el máximo respectivamente. ¿De quién? Del medio ambiente, porque recuerda que el medio ambiente es representado por M. Y tú lo que has encontrado al final es los valores posibles que tiene el M, ¿no? Por lo cual entonces ya está ahí la clave, ¿no? Ahí la clave sería entonces la B, ¿no? Listo. A ver, tómenle captura. Y pasemos al siguiente. Bien. A ver, el siguiente ejercicio ya involucra lo que son, un ratito, inecuaciones con radicales, que viene a ser uno de los últimos temas. Vamos a colocar esto. A ver, antes de pasar al siguiente ejercicio, hablemos de lo que es una inecuación racional. Bien, una inecuación racional, por ejemplo, esta que es una de las bastante sencillas, genera siempre las raíces que son de signo o de índice par, mejor dicho, genera restricciones. ¿Ya? Por ejemplo, la raíz cuadrada de x menos 5 es menor, diré, a 11 menos x. Primero te va a generar la condición de existencia. Porque una raíz, todo el radical tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces la existencia me dice que x menos 5 debe ser mayor o igual a 0. Porque si no sucede eso, entonces la raíz
va a ser de un número negativo. Y eso es imposible, no existe raíz de algo negativo. Raíz par, mejor dicho. Luego, también te va a generar la condición de que si esta raíz es menor a 11 menos x, el 11 menos x también tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Por qué? Porque una raíz también es positiva. Si la raíz es positiva, el 11 menos x también tiene que ser positivo. Esas son condiciones de existencia. Esto al resolver sale que x es mayor o igual a 5 y que x es menor a 11, ¿no? Entonces x va de 5 cerrado a 11 abierto. Esta condición es la condición de existencia. Ahí todavía ni siquiera he resuelto la desigualdad. Al resolver la desigualdad yo tendría que elevar al cuadrado a ambos lados. X menos 5, la raíz se cancela con el cuadrado, es menor a 11 menos x todo al cuadrado, que sale 121 menos 22x más x cuadrado. Todo lo paso hacia un lado y ahí lo factorizo. Y al resolver tendría que x es entre 9, primero el 9 y el 14 por factorización, y entonces el x va a ser de menos infinito hasta 9 abierto y de 14 abierto a más infinito. Eso viene a ser, ¿no? Eso ya es por las técnicas mencionadas anteriormente, ¿no? Pero lo que salió ahí con la condición de existencia me va a generar recién mi conjunto solución. Y mi conjunto solución entonces en este caso sería de 5 cerrado a 9 abierto, ¿no? La intersección de ambos. De lo que resolví en la inecuación con la existencia. Entonces, para que seamos claros, cada vez que tenga raíces pares, me va a generar condiciones. Y cada vez que tenga raíces impares, prácticamente es como lo mismo que el exponente impar. No interesa o no genera condiciones. ¿Ya? Pueden tomar captura de esto. Vamos a pasar al siguiente ejercicio para explicar, ¿no? Ejercicio 7. Por ejemplo, ahí dice que K es el número de soluciones enteras de la inecuación. Entonces te dan toda una inecuación y acá ya te dan una mezcla de raíces, valor absoluto, todo. Entonces, lo primero que yo debo pensar son en la existencia o las restricciones. En este caso, restricciones de existencia. Hay una restricción de existencia porque hay una raíz par. La primera, el x más 8, esta me va a generar una condición de existencia. El x más 8 tiene que ser mayor a 0. En este caso, yo no puedo decir igual a 0 por la propia desigualdad. Dice menor, ¿no? Si hubiese dicho menor igual o mayor igual, sí hubiese sido mayor igual a 0. ¿Ya? Pero como dice estricto, es menor estricto, entonces solo la condición de que el x más 8 es mayor a 0 es la condición de existencia. ¿Ya? Ahora, luego, acá hay una condición de los factores positivos. Cada factor positivo, también hemos mencionado que se puede cancelar. Este factor es una raíz par. Toda raíz par es positiva. Entonces, este factor va a desaparecer. Ni siquiera lo voy a ver después. Ahora, acá hay otro factor, x más 3. Está en valor absoluto. ¿Y qué hace el valor absoluto? Siempre lo vuelve positivo. Entonces, este factor también va a desaparecer. Chao. Pero en este caso, como dice menor, no dice igual, me va a generar una condición de restricción, ¿no? Es una restricción que debo siempre darme cuenta en el conjunto solución final. Es decir, el x no puede ser menos 3. Ahí tendríamos x mayor a menos 8 y el x diferente a menos 3. Mis dos condiciones
de una restricción y el otro una existencia, ¿no? Lo demás factorizo. Busco factorización, busco entonces en este caso ver qué queda. Acá sale x, acá queda menos 5 menos 3. Ahí está el aspa, cumple. Ahora, una raíz impar. Pues la raíz impar es la misma idea que una potencia impar. Chau. Es como si no estuviese. Entonces, ¿qué va a quedar? Arriba va a quedar x menos 3 por x menos 5. Ahí está la factorización por aspa. Abajo la raíz cúbica desapareció. Simplemente queda x menos 3 por x más 10. Ya está. Eso es lo que queda simplificando todo. Ahora, acá hay un factor que se repite en el numerador y denominador. Chau también. Entonces, si se va, me va a generar que x menos 5 sobre x más 10 es menor a 0. Porque lo demás se fue, ¿no? Eso sí, el x no puede ser 3, ¿no? Por el denominador que se está cancelando. Ahora, ya ahí ya sale mi conjunto de solución, que es de menos 10 a 5, quitándole el 3, ¿no? Ahora, ¿eso de dónde sale? Pues ya hemos visto, ¿no? Puntos críticos, sería entonces el 5 y el menos 10. Dibujamos una recta, menos infinito más infinito. Coloco los dos puntos, menos 10 y 5, como dice menor, abierto en ambos, en el menos 10 y en el 5, más, menos, más. Y como dice menor, tomo la zona negativa, ¿no? Por eso es que salió de menos 10 abierto a 5 abierto. Y con la condición de que no debe ser el 3, pues hay que quitar el 3. Bien. El conjunto de solución no es lo último que he puesto, ¿no? Porque arriba puse dos restricciones. Los mayores a menos 8 y no debo incluir el menos 3. Por lo cual, entonces, de ambas, el conjunto solución sería lo siguiente. Voy a borrar esto. De ambas, el conjunto solución sería de menos 8, ¿no? Porque dice los mayores a menos 8, hasta 5, quitándole el menos 3, quitándole el 3, y eso sería mi conjunto de solución. ¿Cuántas soluciones hay? Pues como solo quiero soluciones enteras, porque eso es el dato importante, estaría el menos 7, porque el menos 8 es abierto, el menos 6, el menos 5, el menos 4, el menos 2, el menos 3 no se considera, el menos 1, el 0, el 1, el 2, el 3 no se considera porque dice que hay que quitar el 3, y el 4. Y el 5 no se considera porque el 5 es abierto. Ya están ahí mis soluciones, creo que hay unas 10 soluciones, ¿no? Entonces, K viene a ser la cantidad de soluciones enteras. Pues K entonces saldría 10. Ahora, el conjunto solución es todo esto, ¿no? Las soluciones enteras solo son estas 10, ¿no? Si a mí me hubiesen dicho la cantidad de soluciones que tiene el conjunto solución, hay infinitas, ¿no? Pero hablando de soluciones enteras, solo serían estas 10. Por lo cual, a mí me piden K más 6, es decir, 16 sería la respuesta, ¿no? Ya está, el problema número 7. Entonces la captura algo rápido para, creo que me falta un ejercicio más, ¿no? Bien, siguiente problema, un problema justamente parecido al ejemplo que se mostró antes del problema anterior, ¿no? El conjunto de solución de la inecuación está representado por L, donde L es un intervalo de menos infinito abierto hasta 14m cerrado. Hay m más 1. Bien, esta es una inecuación con raíces, ¿no? Lo primero entonces que tú vas a hacer siempre cuando tú tienes el caso, ¿no? Porque en realidad este es el caso P de X, raíz de P de X, mejor dicho, menor o igual a Q de X, ¿no? Si yo quiero resolver esto, primero la condición es que P debe ser mayor o igual a 0.
Segundo, que el Q tiene que ser también mayor o igual a 0, el Q de X. Y por último, se eleva al cuadrado, ¿no? Y por último, hay que elevar al cuadrado. Es decir, P es menor o igual a Q al cuadrado. Eso es lo que consideramos. Estas dos primeras son las condiciones de existencia. Y esta es la condición de resolver la desigualdad. Bien, entonces, acá el problema. Lo primero, las restricciones. X cuadrado menos X más 2 debe ser mayor o igual a 0. Esta, por ejemplo, siempre se cumple. ¿Por qué? Porque su discriminante es negativa. ¿Ya? Esta de acá siempre se cumple porque su discriminante es negativa. Discriminante de menos 1/2 al cuadrado menos 4 veces 1 por 2, pues es negativa. Entonces este es el trinomio positivo. Si a ti te dicen que este trinomio es mayor o igual a 0, entonces cumple para cualquier real. Entonces acá no me genera ninguna restricción. Lo siguiente, el 3 menos x, que viene a ser el q, tiene que ser mayor o igual a 0, por lo cual el x es menor o igual a 3. Ya está. Entonces la primera condición, lo que he puesto ahí de celeste encerrado, viene a ser solo x menor o igual a 3. Lo siguiente ya sería resolver entonces, ¿no? Elevando al cuadrado. Elevo al cuadrado en ambos miembros y tengo que 3 menos x al cuadrado es mayor o igual a la raíz de todo esto elevado al cuadrado. Se va la raíz con el cuadrado y va a quedar 9 menos 6x más x cuadrado, todo mayor o igual a x cuadrado menos x más 2. Acá fácilmente los x cuadrados se cancelan, ¿no? Y va a quedar entonces 9 menos 6x más 2. El menos 6x pasa a la derecha, el 2 pasa a restar y tendríamos así lo siguiente, ¿no? Primero en el lado izquierdo queda 7, mayor o igual al 6x que pasó a la derecha, menos x cuadrado, menos x medio diré. Acá 6x menos x medios sale 11 medios de x. Todo eso es menor a 7. Entonces, 7 es mayor o igual a 11 medios de x o 11x sobre 2. El 2 pasa a multiplicar 14, el 11 pasa a dividir, entonces el x es menor a 14 onceavos, ¿no? El x es menor o igual a 14 onceavos. Como el x es menor o igual a 14 onceavos, entonces ya tengo dos casos, ¿no? Uno, que el x es menor a 14 onceavos, y el otro caso por la restricción que el x es menor o igual a 3, ¿no? Ambas condiciones se deben cumplir. Entonces debo intersectar ambos, ¿no? Lo que me salió en las restricciones como lo que me ha salido ahora. Al intersectar ambos, ¿no? 14 onceavos es 1, y algo, ¿no? Es menor a 3, ¿no? Por lo cual el segundo intervalo está incluido en el primero. Por lo cual el conjunto solución simplemente es de menos infinito abierto hasta 14 onceavos igual. Y eso viene a ser justamente el L que me pide o que me daba el ejercicio, porque me daba el conjunto de solución. Y ahí comparando, entonces, puedo darme cuenta que 14m viene a ser a 14 onceavos. 14m es igual a 14 onceavos, por lo cual m viene a ser un onceavo. M viene a ser un onceavo, y a mí el ejercicio me pide m más 1, entonces sería 12 onceavos, ¿no? La respuesta sería 12 onceavos. Y ya está, ¿no? Entonces este problema se parece al ejemplo, ¿no? Pero hay que siempre entonces considerar, cada vez que tengo raíces pares, genera restricciones, ¿no? O condición de existencia. Y si tengo que una expresión es mayor a una raíz par, eso también me genera una condición de restricción, ¿no? Esas son las dos primeras condiciones. Y la otra es elevar al cuadrado. Bien, con eso culminamos los ejercicios de la separación. Esos serían todos los ejercicios. Pueden tomarle captura y ahorita paso a mostrar las claves de los propuestos. Correr. Y bien, esas serían las claves de los propuestos para los que
han avanzado sus ejercicios, eso sería, ¿no? La 1, la A, la 2, la B, la 3, la C, la 4, la D, la 5, la A, la 6, la B, la 7, la C y la última, la D. Listo, chicos. Con eso finalizamos la clase de hoy, ¿no? Entonces, la clase de hoy solo se trató de inecuaciones, ¿no? Pero hay muchísimos casos, ¿no? Entonces hay que aprenderse y practicar, ¿no? Álgebra bastante practicar, ¿no? Bien. Entonces, con eso culminamos la clase de hoy. Listo. Bien. Entonces, nos vemos, chicos. Cuídense.